Un proyecto de ley en Estados Unidos pide más dinero para la defensa de Kiev y puede estar incluido el sistema móvil de defensa aérea israelí, desarrollado por la empresa Rafael Advanced Defense Systems. ¿Cuáles son los planes de Ucrania para la cúpula de hierro? Desde el inicio de su gestión, la administración Biden ha mantenido los envíos de armas y entrenamiento por parte de Washington al ejército ucraniano, incluidos $275 millones en equipos y ayuda desde el mes de marzo. Según recoge el portal político, en el Congreso han incluido una enmienda adjunta al proyecto de ley de defensa de 2022 para presionar al gobierno estadounidense a vender o transferir los nuevos sistemas de defensa aérea y de misiles a Ucrania, incluida la cúpula de hierro o también conocida como domo de hierro que actualmente es operada por el ejército de Estados Unidos. Sin embargo, esta enmienda requiere que el Pentágono presente un informe al Congreso donde se describan las opciones para vender o transferir los sistemas existentes de defensa a Ucrania que probablemente no se implementará en Estados Unidos en un término cercano. El ejército israelí, que implementó este sistema móvil de defensa aérea, ha asegurado que la cúpula de hierro fue capaz de derribar una gran cantidad de misiles disparados en su contra en los últimos años. Sin embargo, Estados Unidos ha estado tratando de descubrir cómo operar los dos sistemas de cúpula de hierro que el Congreso ordenó comprar en 2019 como una solución provisional a los esfuerzos retrasados para poner en funcionamiento sus propios nuevos sistemas de defensa aérea. El problema radica en que la cúpula de hierro no fue diseñada para operar dentro del nuevo sistema de comando y control del ejército estadounidense y esto ha limitado su utilidad. Estados Unidos adquirió estas dos cúpulas de hierro a Israel y aunque no están especificados en la enmienda del proyecto de ley, un miembro del personal del Congreso aseguró que el lenguaje que se emplea en la enmienda sobre la transferencia de los sistemas actuales son reveladoras y convierten precisamente a este sistema móvil de defensa aérea en el principal candidato porque hay pocos sistemas relevantes que posee el ejército que podrían derrotar la supuesta amenaza que Ucrania enfrenta desde Rusia. Pero si todo es tan complicado y burocrático mediante Estados Unidos, ¿por qué no adquirir estos soñados sistemas para Ucrania directamente de Israel? El problema es que el gobierno israelí necesitaría la aprobación de Washington para vender a un tercer país la cúpula de hierro, esto debido a que ambos países han acordado no vender armas a terceros como Irán y Ucrania e incluso han forjado un entendimiento incómodo sobre Siria en los últimos años. El gobierno de Kiev anunció que comenzaría a aumentar su presupuesto anual de defensa y el mismo ministro de Defensa, Andriy Taran, dijo que le gustaría gastar una parte en nuevos sistemas de defensa aérea poniendo como una posibilidad a la cúpula de hierro. Ucrania tiene previsto utilizar a la cúpula de hierro para proteger infraestructuras críticas y mejorar la eficacia del ejército en el combate, así lo confirmó el portavoz de la delegación de Kiev en el grupo de contacto trilateral, TCG, sobre el Donbass, Oleksiy Aristovich, en la emisión del canal de televisión Ucrania. Según los datos oficiales, el sistema de defensa cubre un área de 150 km² y tiene una probabilidad del 90% de interceptar todos los misiles que se lanzan allí. Su objetivo principal es interceptar misiles tácticos no guiados con un alcance de hasta 70 kilómetros, detalló Arestovich, a tiempo de confirmar que si estos sistemas entran en servicio Ucrania podría dar cobertura a varias de sus ciudades, infraestructuras u otras zonas de despliegue de tropas. Algunos expertos sugieren que hay dudas sobre la eficacia de este sistema móvil de defensa aérea israelí en Ucrania. Tácticamente no sería efectivo a corto alcance, o en la línea de contacto, porque este sistema sería neutralizado muy rápidamente por los sistemas rusos de cohetes de lanzamiento múltiple, pero puede ser capaz de interceptar cohetes de mayor alcance, lo que podría permitir que el sistema defienda un sitio crítico o un centro de comando, explicó el experto Michael Kaufman. Lo cierto es que aún no está claro cuál será el destino final de los aumentos de fondos de Ucrania una vez que el proyecto de ley llegue al Pleno de la Cámara y luego sea adoptado por los respectivos comités de la Cámara y el Senado a finales de este año para elaborar un proyecto de ley final. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que la cumbre de la plataforma de Crimea activa la cuenta atrás para la liberación de este territorio.
A partir de hoy empezamos una cuenta atrás para la liberación de nuestro territorio, de la península que pertenece a Ucrania, así que es muy probable que pase a la historia como el comienzo de la desocupación de la República Autónoma de Crimea y de la ciudad de Sebastopol, declaró Zelensky al intervenir en un foro internacional convocado, que coincide con el 30 aniversario de la proclamación de la independencia de Ucrania, y que busca mantener el foco internacional en sus reivindicaciones territoriales. El mandatario ucraniano se mostró convencido de que el apoyo de la comunidad internacional a Ucrania obligará a la Federación de Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones. Ucrania y yo personalmente haremos todo lo posible por recuperar Crimea, para que se integre con el resto de Ucrania en Europa. Usaremos todos los medios políticos, legales y, ante todo, diplomáticos para lograrlo, dijo. Crimea se separó de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes, más del 96%, avaló esa opción. Para Kiev, es un territorio bajo ocupación temporal. Moscú sostiene que los habitantes de Crimea votaron democráticamente y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU, y que el asunto está zanjado de forma definitiva. Ucrania sueña con hacer que Donbass obedezca, pero ya no hay vuelta atrás. Este 24 de agosto Ucrania celebra su 30 día de la independencia, sin embargo, hay pocas razones para celebrar. Hoy en día, la política exterior de Kiev sigue la agenda antirrusa de Occidente y depende en gran medida de las decisiones que se toman en el otro lado del océano. Sputnik explica cómo el Estado ucraniano vive en la actualidad. Tras la disolución de la Unión Soviética, Ucrania heredó una economía floreciente y contaba con todos los recursos necesarios para convertirse en uno de los centros neurálgicos de la industria de toda Europa. Sin embargo, las autoridades ucranianas dilapidaron casi todo el legado industrial que le dejó el antiguo país comunista. La situación empeoró significativamente después de 2014. Hundida en una grave crisis política, Ucrania vio una caída en el nivel de vida de sus ciudadanos. La crisis de la divisa nacional, el precio creciente del gas a causa del empeoramiento en las relaciones con Moscú, salarios bajos, etc. Estas son algunas de las consecuencias que vive el Estado ucraniano hasta el día de hoy. Todo esto es el resultado inmediato del golpe de Estado que tuvo lugar en Kiev en 2014. Nuevas autoridades ucranianas decidieron dar la espalda a Moscú y construir relaciones con Europa. Preveía tener lazos de igualdad con los países occidentales, pero para Occidente este país eslavo es nada más que una fuente de materias primas y de mano de obra barata. Es difícil desarrollar unas relaciones en pie de igualdad y respeto mutuo mientras que por un lado están los países más desarrollados del planeta y por el otro, un país cuya población sufre de una situación de precariedad. Los primeros nunca tomarán en serio al último en estas condiciones. Los problemas de la población de Ucrania están directamente vinculados con su giro hacia Europa y Estados Unidos. Rusia no toleró esta amenaza a sus intereses y decidió dejar de ayudar a Ucrania, así que empezó a construir sus relaciones con este país eslavo con pragmatismo como lo hacía y hace con los demás países. Como consecuencia de la ruptura de las relaciones fraternales con Ucrania, la situación económica allí empeoró significativamente y esto resultó en un verdadero éxodo de la población al extranjero en busca de una mejor vida. En el extranjero los ucranianos se convierten precisamente en dicha mano de obra barata. Las tendencias actuales en la crisis demográfica tienen sus raíces en la época justo después de la disolución de la URSS. En 1993 la población de Ucrania superaba los 52 millones de personas, pero casi 3 décadas después el país eslavo perdió más del 20% de su población y en la actualidad se cifra en 41 millones de individuos. Las causas son tanto naturales como vinculadas con la emigración. La crisis de 2014 aceleró aún más la crisis demográfica en Ucrania. Crimea y el este de Ucrania. Es bien sabido que la reunificación de Crimea con Rusia y el conflicto armado en el este de Ucrania tienen que ver con la toma de poder en Kiev en 2014. La decisión del pueblo de Crimea en el referéndum de 2014 fue casi unánime, así que cada intento de las autoridades ucranianas de reflexionar sobre el posible regreso de la península al seno de Kiev carece de cualquier sentido.
El presidente Volodymyr Zelensky celebró el 23 de agosto el evento bajo el nombre de Plataforma de Crimea, que contó con la participación de varios países que se destacan por su política antirrusa. Zelensky proclamó que ya empezó la cuenta atrás hasta el regreso de Crimea a Ucrania, pero el dirigente ucraniano solo se hace ilusiones. Está claro que sus sueños nunca se harán realidad. Además, para la mayoría de los habitantes de la península, su ingreso en el seno del Estado ucraniano se convertiría en una pesadilla, porque las autoridades harían lo que fuera para erradicar todo lo ruso en este territorio. No es difícil imaginar incluso que habría deportación de toda la población rusohablante. Hay una prueba reciente. El presidente ucraniano ya declaró que le gustaría ver a los habitantes de Donbass que se consideran rusos partir a Rusia. Esta es la política real de Kiev hacia sus minorías. Zelensky se mostró convencido de que Ucrania un día volverá a establecer el control sobre el este del país, es decir, sobre los territorios actualmente controlados por las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Las relaciones entre Kiev y el pueblo de Donbass ya han pasado el punto de no retorno cuando las autoridades ucranianas lanzaron una ofensiva contra las repúblicas autoproclamadas en 2014. Esta ofensiva provocó no solo numerosas bajas militares, sino también un gran número de víctimas civiles. Hoy el pueblo de Donbass en su mayoría ve al Estado ucraniano como agresor.